Hola, ¿qué tal, jóvenes? Los vuelvo a saludar. En esta ocasión vamos a analizar la información con respecto a la guía de trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que aparecen todos los conceptos que se abordan en la materia. Estos conceptos son distintos y cada uno tiene ejemplos y definiciones. Hay que revisar detenidamente toda la información. De ser posible, subrayar y hacer un glosario para poder comprenderla mejor. Aquí, por ejemplo, nos presenta nuestra primera fórmula, la fórmula de la velocidad. La velocidad se simboliza con la letra V. También están otras dos variables que son la distancia y el tiempo. La unidad de la velocidad son metros por segundo. La unidad de desplazamiento son metros. Y la unidad de tiempo son segundos. El aparato con el que se mide la velocidad es el velocímetro. Pero hay otras unidades que también pueden utilizarse en velocidad, como lo son los metros por segundo, los kilómetros por hora, los pies por segundo o las millas por hora. Para esto tendríamos que investigar cuáles son los factores de conversión y poder convertir de una unidad a otra. Además tenemos un cuadro donde se analizan los conceptos con sus diferencias y las fórmulas, sus magnitudes y sus características. Aquí nos dice que revisemos un ejemplo. Vamos a leer y a revisar cómo se hacen los ejercicios para poder tener esta habilidad de resolver los problemas que se nos presenten. Aquí, por ejemplo, nos dice: en un partido de fútbol soccer, la jugadora número 7 da un pase a la compañera 10 y la pelota cae 5 segundos en nuestro primer valor que está presente, y dice que después de haber pateado el balón se viajó con una rapidez de 2.8. ¿A qué distancia estaba la compañera? Aquí está la tablita de datos en donde vamos a anotar los dos datos más relevantes. El primero son los segundos, que corresponde al tiempo, y el segundo la rapidez media de 2.8 metros por segundo, que corresponde a la velocidad. La variable faltante es la distancia. A partir de la fórmula de velocidad nos da la pauta para poder tener tres variables o tres fórmulas diferentes. Aquí, por ejemplo, la fórmula de velocidad. Para poder hacer el despeje se aplica una regla que propiamente se llama despejes. La regla más o menos dice que lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que pasa multiplicando del otro lado se convierte en dividiendo, y lo que está dividiendo pasa multiplicando. En este caso podemos observar que la fórmula dice: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La operación matemática es la división. Por lo tanto, si lo que se quiere es mover las variables para obtener una fórmula, podemos aplicar este principio. Como la división es la operación que está aplicando la letra T, para moverla hacia el otro lado o hacia el otro extremo donde está la V, aplicamos la regla: lo que está dividiendo pasa multiplicando. Es la razón por la cual tiempo se multiplica por velocidad y nos da distancia. Y ajustando, acomodando las variables, distancia es igual a tiempo por velocidad. Y a partir de esta fórmula ya podemos poder hacer la operación. Si se dan cuenta, las dos variables que tenemos son tiempo y velocidad. Por eso aplica perfectamente esta fórmula. Distancia es igual a 2.8 metros por 5. Al hacer la multiplicación nos da el número 14. Pero ¿qué pasa con las unidades? Si lo notan de este lado, nos muestra que la unidad que aparece en la 2.8 es metros por segundo. La unidad que aparece en el segundo valor es de 5 segundos. Segundos se elimina con segundos, quedándonos metros. Y además sabemos que la distancia se mide en metros. Aquí nos dice o nos hace una narrativa: la distancia que entre la jugadora 7 y la jugadora 10 es de 14 metros. Y ya nos explica la diferencia de un principio muy importante, que son los conceptos de escalar y vectorial. Esa es la manera en la que se van a resolver los ejercicios. Este ejercicio es con respecto a velocidad. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Dice: un grupo de pescadores viajan mar adentro en un pequeño barco que se mueve a una velocidad de 8 metros por segundo. Si la velocidad que lleva la corriente del mar hacia el este es de 3 metros por segundo, nos pone dos variables o nos hace dos preguntas. ¿Cuál sería la velocidad del barco si el pesquero se mueve en la misma dirección y sentido que la corriente del mar? Y si el barco viaja en la misma dirección pero en sentido contrario, ¿cambia su velocidad? Y aquí vamos a ver cuáles son las dos variables. Aquí tenemos una velocidad B, que es la velocidad del barco, y una velocidad C, que es la velocidad de la corriente. Aquí nos hablan de que las fórmulas se tienen que sumar o restar. Por lo tanto, la primera velocidad más la segunda velocidad nos va a dar una acumulación de velocidad. Dice: como las velocidades que están en sus unidades básicas
no se tiene que hacer ninguna conversión. Esto es lo que mencionábamos en un momento dado. Si yo tengo una operación en kilómetros y lo que es la distancia y el tiempo está en segundos, tendría que hacer ese ajuste, o metros por segundo con kilómetros, tendría que hacer la conversión de unidades para que estuvieran juntas. Entonces aquí hay dos operaciones. Aquí hay una en donde hay una suma y hay una donde hay una resta, y se preguntarán por qué. Porque aquí lo importante es el sentido que lleva. Esa es la diferencia entre un valor escalar y vectorial. Por ejemplo, 8 más 3 nos da 11, porque ambas van en el mismo sentido y el signo de ambos números es positivo. 8 más 3, 11. Pero en el segundo ejemplo no. Vemos que el 8 es negativo y el 3 es positivo, y nos damos cuenta que al sumarse, aparentemente, hay una diferencia, una resta, dándonos un valor de 5. Aquí nos da una explicación un poquito más puntual de esto. Dice: resultado, el barco viaja con una velocidad de 11 metros por segundo hacia el este, ya que se mueve en la misma dirección y sentido de la corriente. Inciso B, el barco viaja a una velocidad de 5 metros por segundo hacia el oeste, ya que se mueve en la misma dirección pero con sentido contrario a la corriente. Por eso el signo es negativo. Y aquí nos hace énfasis en lo que es una cantidad vectorial y escalar. Nos dice: el sonido viaja con una rapidez de 340 metros por segundo. El relámpago proviene de una nube que provocó una tormenta y se observa en forma casi inmediata. Si el sonido del rayo llega a nuestros oídos 4 segundos después, ¿a cuántos kilómetros está la tormenta? Aquí, cuando nos hace la pregunta ¿cuántos kilómetros?, intuimos, creo que veo la palabra claramente, distancia. Podemos aplicar la misma que utilizamos en la 1, el despeje que se nos muestra. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Una vez que conocemos la velocidad, esta se multiplicará por el tiempo, dándonos como resultado la unidad metros. 340 por 4, 1360 metros. Para poder hacer la conversión, sabemos que un kilómetro son 1000 metros. 1360 se divide entre 1000 y nos da 1.36 kilómetros. Y aquí viene una descripción o una narrativa de resultado. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Este ejemplo tal vez un poquito más complicado. Dice: una mujer camina 4 minutos en dirección al norte, a una velocidad media de 6 km por hora. Después camina hacia el este 4 km por hora durante 10 minutos. ¿Cuál es la rapidez media durante el recorrido? Llamamos rapidez media a una acumulación de distancias y tiempos de manera independiente. Como podemos notarlo, tenemos dos velocidades y tenemos dos tiempos, y nos está preguntando por la velocidad media. Entonces nos dice que lo ideal sería hacer la conversión, como lo habíamos dicho. Aquí tenemos minutos, pero la velocidad son kilómetros por hora. Por eso se hace la conversión de 4 minutos a horas, utilizando el factor de conversión de 60. En este caso, la forma para acomodarlos es que la palabra minuto se encuentre cerca o en la parte inferior del otro. 4 entre 60, 0.36 horas. 10 entre 60, 0.166 horas. Y al tener ya las unidades idénticas en unidades semejantes, podemos determinar a la hora de sustituir. Aquí nos muestra nuevamente la fórmula con su despeje. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, para calcular la primera distancia, multiplicaremos 6 km por hora por el primer valor que nos dio. Para obtener la segunda distancia, 4 km por hora por el segundo valor que nos dio. Recordemos que este valor en horas originalmente estaba en minutos, y de esta manera se obtienen las distancias. Aquí claramente nos muestra la organización de las variables, que horas con horas se va a eliminar quedándonos kilómetros. Para el primer ejemplo, 6 por 0.66 nos da 0.396 kilómetros. Para el segundo, 4 por 0.96 nos da 0.664 kilómetros, eliminándose la variable horas y quedándonos solo en kilómetros. ¿Por qué calculamos la distancia? Porque como vamos a calcular la velocidad media, era un valor que no teníamos. Solo teníamos los tiempos y teníamos las velocidades. Habría que obtener la distancia para poder obtener la velocidad media de acuerdo a la fórmula que está aquí. Distancia 1 más distancia 2 sobre tiempo 1 sobre tiempo 2. Y eran necesarias las distancias. Ahora que las tenemos, nos dice la operación que se van a sumar. La primera distancia de 0.396 kilómetros con la segunda distancia de 0.664 kilómetros.
Posteriormente se hace la suma individual también de los tiempos, 0.066 horas más 0.166. Al hacer la suma, vamos a obtener unos valores que se van a dividir de manera individual, dándonos como velocidad media 4.56 km por hora. Y de igual manera viene una narrativa con las explicaciones. Ahora viene la parte interesante de practicando. Solamente serían hacer un cuestionario. Aquí me interesa mucho que se expresen con sus propias palabras y argumenten. Claramente la pregunta dice: explica qué entiendes por velocidad, no que transcriban los conceptos de velocidad que vienen abajo. Perdón, que vienen en las páginas anteriores. Aquí claramente también, después de analizar toda la información que mencionamos, nos dice: mencionan las unidades básicas de la rapidez y velocidad. Sabemos que hay varias unidades, así que es importante que mencionen todas. Escribe la fórmula de rapidez media, es algo que ya analizamos antes. Vamos a ver los ejercicios. Aquí es muy importante que vayamos checando. Un corredor de autos corre 300 vueltas en una pista de 1 kilómetro en un tiempo de 2.5 horas. ¿Cuál es la rapidez? Para poder resolver este problema tenemos que identificar las variables. Nos dice 300 vueltas por 1 kilómetro, se deduce que son 300 kilómetros. La unidad de kilómetros corresponde al tiempo. Perdón, corresponde a la distancia. Por lo tanto, la distancia es de 300 kilómetros. Para el tiempo son 2.5 horas. ¿Qué fórmula debemos usar si solamente tenemos distancia y tiempo? Pues obviamente la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es una fórmula que ya veníamos analizando antes y que no requiere despejes. Una vez que conocemos los datos y la fórmula, simplemente hay que sustituir. En la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la operación matemática que impera es la división. Se va a dividir la distancia entre el tiempo. El número 2 dice: calcular el tiempo en segundos que tardará un tren en desplazarse 5 kilómetros en línea recta hacia el oeste con una velocidad de 65 kilómetros por hora. Los dos datos que nos dan son la distancia y la velocidad. ¿Qué es lo que nos hace falta? El tiempo. Y claramente la pregunta dice: ¿cuál es el tiempo? ¿Qué fórmula vamos a usar? Si nos regresamos a los ejemplos anteriores, vamos a notar que ha habido previos despejes en los ejemplos que se mencionaron. Este es de velocidad media, pero aquí también hay un pequeño ejemplo de los despejes que decíamos. Esta es la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero también dentro de las fórmulas que vienen aquí tenemos el despeje de esta. Distancia es igual a tiempo por velocidad. Si en un momento dado requeriríamos encontrar el tiempo, lo haremos de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con mover las variables? Aquí les decía que lo que está dividiendo pasa multiplicando. Si pudiéramos mover las variables como lo estoy haciendo yo en este momento, nos damos cuenta que pasar significa literalmente moverse. La variable t estaba en la parte inferior aquí y la coloqué en la parte superior, cambiando la operación matemática de división por la operación matemática de multiplicación, quedando de esta manera. Esta es la fórmula con la que nos vamos a quedar. Pero nos hace la pregunta acerca del tiempo. ¿Cómo es la fórmula del tiempo? Si lo notamos, el tiempo está pegado a la velocidad. Lo que necesitamos es mover la variable velocidad. Aquí voy a quitar este pequeño asterisco en condición de que ubican que esto es una multiplicación. Entonces lo que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, la variable tiempo es igual a ¿qué? A distancia sobre velocidad. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Esta que está aquí es una fórmula que podremos usar para el ejercicio que nos interesa, que es el número 2. Aquí en este ejercicio número 2 nos hace la pregunta como tal: ¿cuál es la distancia el tiempo en segundos? ¿Cuál es el tiempo en segundos? Entonces, como los datos son la distancia y la velocidad, podemos darnos cuenta que cuadra perfectamente distancia sobre velocidad. Por lo tanto, al ver las variables que están aquí, tendríamos simplemente que comprender que se va a dividir 5 km por hora entre 65 km por hora. Es una división, porque la fórmula que estamos utilizando, como les dije, tiempo es igual a distancia sobre velocidad.
No es necesario hacer una conversión porque ambas están iguales. Al dividirlo nos va a dar un resultado. Este resultado va a estar expresado en horas. ¿Qué se hace cuando tiene horas? Pues simplemente se va a multiplicar el valor que nos da, que es un decimal muy pequeño, por el valor de 3600. Y estoy seguro que se preguntarán, ¿pero por qué 3600? Bueno, la respuesta es muy fácil. Nosotros conocemos o sabemos que 60 segundos forman una hora. Perdón, 60 segundos forman un minuto. Y 60 minutos forman una hora. Por lo tanto, al tener dos veces el valor de 60, 60 por 60, tenemos un factor de conversión de 3600. Y es de aquí de donde viene este factor de conversión. De las mismas cantidades a las que están sujetas estas unidades. 60 por 60, 3600. Entonces, vuelvo a repetir cómo se va a resolver. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Van a dividir 5 kilómetros entre 65 kilómetros por hora. Y lo que les dé se va a multiplicar por 3600 para convertirse en segundos. Para el ejercicio número 3 dice: un cohete despega de su plataforma en dirección vertical hacia arriba y recorre una distancia de 50 metros en 3 segundos. Después del lanzamiento, ¿cuál es la velocidad media? Como sabemos, la velocidad media llevaba 4 variables: distancia 1, distancia 2, tiempo 1, tiempo 2. En este caso, lo que debemos entender es cuál es la distancia inicial y cuál es el tiempo inicial. Muchas veces en estos temas se maneja como valor 0, es decir, 50 más 0 entre 3 más 0, lo que nos dejaría la fórmula como distancia sobre tiempo directamente, es decir, 50 metros entre 3 segundos. Y la unidad en que se mediría por las unidades que están presentes en la distancia del tiempo serían metros por segundo. El número 4 dice: ¿cuál es la distancia recorrida por un leopardo que se mueve con una rapidez media de 8 metros por segundo en lapso de tiempo de 20 segundos? Aquí nos está preguntando por la distancia, y si lo notamos, ya conocemos la fórmula despejada de la distancia. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, en las variables tendremos que identificar cuál es la velocidad y cuál es el tiempo. Al revisar el ejercicio nos damos cuenta que nos dice que la rapidez media pues sería equivalente a la velocidad media, 8 metros por segundo, y el tiempo 20 segundos. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, esto implica una multiplicación entre la velocidad y el tiempo. Por lo tanto, tendría que multiplicar 8 metros por segundo por 20 segundos. ¿Y en qué se mediría el resultado? Es muy sencillo. Si la variable es distancia, la unidad que prevalece sería metros. Y finalmente tenemos la autoevaluación. Esta autoevaluación y la tabla que viene es una guía que servirá para hacer el audio. El audio es más o menos como una presentación de lo que acabo de mostrar. Aquí nos da puntos muy específicos de cómo se va a desarrollar. Nos dice indicadores, si puedo o no puedo. Comprendo la diferencia entre distancia y desplazamiento con sus propias palabras. Soy capaz de diferenciar la rapidez de la velocidad con sus propias palabras. Soy capaz de calcular la rapidez y la distancia de un cuerpo. Esta experiencia fue obtenida en los ejercicios. ¿Puedo calcular la velocidad de desplazamiento de un móvil? ¿Y sobre qué tema requiero más asesoría académica? Esto nos ayuda a puntualizar los temas vistos y que además les servirá de base para poder realizar el proyecto que se presentará. Espero que me hagan llegar sus dudas, manden la información, sigan participando. Cuando tengamos la clase presencial, para los que asisten, simplemente sería una oportunidad para compartir dudas que no es en el grupo, porque lo que está cambiando es la modalidad. La atención de las actividades para ambas modalidades será la misma, porque las evaluaciones tienen que ser equivalentes. Bueno, sin más que agregar, les mando un saludo y cualquier duda me avisan. Hasta la próxima.